¿Alguna vez te has preguntado cómo te enfrentarías a un intruso en medio de la noche, solo en casa? Mi nombre es Mariana Fernández, tengo 23 años y vivo sola en un viejo apartamento en el segundo piso de un edificio en el corazón de Buenos Aires. La tranquilidad que siempre me brindó mi apartamento se volvió una ilusión frágil una noche de octubre en 2023, cuando me enfrenté a una pesadilla que nunca podré olvidar. Era un viernes por la noche y el clima había cambiado drásticamente. La tormenta arremetía con furia, el viento ululaba y la lluvia golpeaba las ventanas con una intensidad que parecía querer romper el cristal. La temperatura había descendido abruptamente y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, como si el universo estuviera conspirando para sumergirme en la más absoluta desesperación. Después de una semana agotadora en el trabajo, anhelaba una noche de calma. Preparé una cena ligera de pasta con verduras, encendí una vela aromática y me acomodé en el sofá con una manta cálida. La televisión estaba encendida, mostrando una serie que había esperado toda la semana. Sentía que por fin podía relajarme. La tranquilidad de la noche se extendía a mi pequeño refugio, a pesar del caos que reinaba afuera. La lluvia y los truenos formaban una especie de sinfonía natural que, en lugar de incomodarme, me brindaban un sentido de aislamiento placentero. Pero esa calma se rompió con un sonido que me heló la sangre, un golpe seco seguido de un arrastre provenía del salón. El corazón me dio un vuelco y un sudor frío me invadió. Intenté convencerme de que el sonido era solo el viento moviendo algún objeto en el apartamento, pero la naturaleza del ruido me decía lo contrario. Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía. Decidí que debía investigar, a pesar del pánico que me paralizaba. Me levanté lentamente del sofá, sintiendo el peso de la ansiedad en cada paso que daba hacia el pasillo. La oscuridad parecía intensificar el miedo que sentía. Me dirigí hacia el salón, el sonido del arrastre se hacía más evidente. La ventana de la terraza estaba abierta de par en par y el viento la movía con fuerza, creando sombras inquietantes en las paredes. Cuando abrí la puerta del salón, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La ventana de la terraza estaba abierta y el viento arrastraba las cortinas de manera frenética. Las sombras danzaban sobre las paredes, creando un ambiente aún más aterrador. Me acerqué a la terraza con el corazón latiendo en mi garganta y vi algo que me hizo detenerme en seco, una figura oscura se movía entre las plantas. La figura parecía intentar entrar por la ventana y el terror se apoderó de mí. No sabía cómo enfrentar esta amenaza, pero debía actuar rápidamente. Corrí a la cocina, mis manos temblando mientras tomaba un cuchillo grande de la gaveta. El cuchillo, aunque no era mucho, era lo único que tenía a mano para protegerme. Regresé al salón con el cuchillo en la mano, tratando de mantener la calma mientras me preparaba para cualquier cosa. El sonido del intruso forzando la entrada se hizo más intenso y el pánico creció con cada golpe. Decidí que debía llamar a la policía, aunque el pánico me hacía sentir que la espera sería interminable. Corrí al armario del pasillo, donde tenía un teléfono fijo, y marqué el número de emergencia con manos temblorosas. La voz al otro lado de la línea parecía una mezcla de calma y preocupación mientras tomaban nota de mi situación. Hola. Estoy en mi apartamento en el segundo piso de la calle San Martín, número 145. Hay un intruso tratando de entrar, y estoy aterrorizada. Por favor, envíen ayuda lo antes posible, dije con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Colgué el teléfono y regresé al salón, donde el intruso seguía intentando forzar la puerta principal. El sonido era ensordecedor y cada intento del intruso parecía más desesperado. Sentía que el tiempo se estiraba y la desesperación se apoderaba de mí. La tormenta afuera parecía intensificar mi ansiedad, el retumbar de los truenos resonaba como si se uniera al caos interno que experimentaba. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba que llegara la ayuda. El intruso parecía estar enloqueciendo, el ruido de los golpes se volvió cada vez más frenético. Cada crujido de la madera y cada rasguño en la puerta principal me hacían temer lo peor. El terror era casi palpable, y cada golpe parecía acercarse más a la ruptura definitiva. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Finalmente, el sonido de las sirenas de la policía rompió el silencio de la noche.
Las luces intermitentes se reflejaron a través de las ventanas y el sonido de los pasos apresurados de los oficiales en el pasillo me llenó de alivio y miedo simultáneamente. Esperé en silencio mientras los oficiales revisaban el apartamento, cada segundo se sintió como una eternidad. Los oficiales encontraron al intruso en el vestíbulo del edificio, intentando escapar por la escalera de servicio. Era un hombre con antecedentes delictivos, conocido en la zona por sus robos y asaltos. La policía lo arrestó y lo llevó para interrogarlo. Me sentí exhausta, pero aliviada al saber que la amenaza había sido contenida. Mientras la policía revisaba minuciosamente el apartamento y me daba consejos sobre cómo mejorar la seguridad, mi mente seguía procesando lo que había ocurrido. El miedo y la ansiedad persistieron durante días. Me encontré revisando las cerraduras y el sistema de alarma constantemente, como si cada pequeño ruido pudiera ser una señal de que el intruso había regresado. La tormenta de aquella noche seguía afectándome, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas se mezclaba con los ecos del pánico que había experimentado. Cada vez que el trueno retumbaba, me encontraba en alerta máxima, esperando lo peor. Decidí tomar medidas para protegerme en el futuro. Instalé cerraduras más robustas y un sistema de alarma avanzado, y contraté a una empresa de seguridad para realizar una revisión exhaustiva de mi hogar. Me inscribí en talleres de autodefensa y empecé a participar en grupos comunitarios sobre seguridad en el hogar. Mi experiencia se convirtió en una lección valiosa sobre la importancia de la preparación y la valentía en momentos de crisis. La experiencia también me llevó a reflexionar sobre mi propia fortaleza. Enfrentar el miedo y actuar con determinación en una situación tan aterradora fue una prueba de mi capacidad para enfrentar desafíos. Aprendí que, aunque la seguridad puede ser una ilusión frágil, la fortaleza interior y la preparación son esenciales para enfrentar cualquier adversidad. Con el tiempo, la vida en mi apartamento volvió a la normalidad. Aunque los ecos de aquella noche a veces regresaban a mi mente, me sentía más segura y empoderada. Cada vez que escuchaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas o el crujido de la madera en la noche, recordaba aquella experiencia y me sentía agradecida por la fortaleza que encontré en medio del terror. La vida continuaba, y aunque los desafíos eran intimidantes, siempre había esperanza y fuerza interior para enfrentar cualquier adversidad. Mi historia se convirtió en un testimonio de la importancia de estar preparado, de enfrentar el miedo con valentía y de encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Utilicé mi experiencia para educar a otros sobre la seguridad en el hogar y la autodefensa, compartiendo mi aprendizaje y ayudando a construir comunidades más seguras. Cada vez que miro hacia atrás, sé que, aunque el terror de aquella noche fue profundo, también me enseñó a ser más fuerte y a enfrentar los desafíos con un renovado sentido de esperanza y valentía. ¿Qué haría si una simple noche en casa se convierte en una pesadilla interminable? La noche del 23 de octubre comenzó como cualquier otra, pero con una promesa especial: sería mi primera noche en mi nuevo apartamento en Chamberí, Madrid. Tras meses de mudanza y ajustes, finalmente estaba en un espacio que sentía completamente mío. A mis 23 años, este apartamento representaba mi primer verdadero hogar, un refugio que anhelaba desde hacía tiempo. La mudanza había sido extenuante, pero estaba emocionada por establecerme en este pequeño pero encantador lugar. El día había sido gris y lluvioso, y la tormenta que se avecinaba parecía prometer una noche tranquila y acogedora en casa. Me preparé una cena ligera de ensalada de espinacas frescas con aguacate y nueces, mi plato favorito para una noche de viernes. Me sentía en paz mientras cenaba, disfrutando de la serenidad de mi nuevo hogar. La lluvia que caía y el viento que arrastraba escombros por las calles formaban una sinfonía caótica que, aunque inquietante, era reconfortante desde la seguridad de mi apartamento. Tras la cena, decidí ver una película para relajarme. Me acomodé en el sofá con una manta suave, el libro que estaba leyendo a mi lado y la televisión encendida. La lámpara de mesa emitía una luz cálida que contrastaba con la tormenta furiosa afuera. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el viento ululaba a través de las calles, pero me sentía segura y tranquila en mi nuevo espacio. Sin embargo, alrededor de las 8:30 de la noche, la tranquilidad se rompió abruptamente. Las luces se apagaron de golpe, sumiendo el apartamento en una oscuridad total.
El parpadeo de la televisión era la única fuente de luz y el sonido de la tormenta se volvió aún más intenso. Me levanté con rapidez, tropezando con los muebles en la penumbra, buscando una vela o una linterna. Después de unos minutos de búsqueda desesperada, encontré una vela en un cajón de la cocina. La encendí con un cerillo, y la luz temblorosa reveló un ambiente inquietante. Las sombras proyectadas por la vela se movían de manera siniestra en las paredes, y el viento y la lluvia afuera parecían volverse más imponentes. La atmósfera del apartamento, que antes me parecía acogedora, ahora estaba cargada de una sensación ominosa. Decidí revisar las ventanas y las puertas para asegurarme de que todo estuviera bien cerrado. Caminé por los pasillos oscuros, con la linterna en una mano y el cuchillo de cocina en la otra. Cada crujido y rasguño en la madera del apartamento me ponía los pelos de punta. El viento que soplaba contra las ventanas y el ruido de los escombros arrastrándose por las calles intensificaban mi ansiedad. La sensación de que algo no estaba bien era inminente. De repente, noté algo que me hizo detenerme en seco. En la puerta principal había un mensaje escrito con una caligrafía meticulosa en una nota blanca que estaba pegada con cinta adhesiva. Las palabras eran simples pero aterradoras: te estoy observando. El mensaje estaba tan perfectamente escrito que parecía que alguien había esperado pacientemente el momento adecuado para dejarlo allí. El hecho de que alguien hubiera entrado al edificio y dejado el mensaje sin que yo me diera cuenta era profundamente inquietante. El mensaje en la puerta me hizo sentir un escalofrío profundo. La idea de que alguien estuviera observándome desde afuera mientras yo estaba sola en el apartamento era aterradora. Mi corazón se aceleró y decidí verificar todas las ventanas y puertas nuevamente, aunque la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada crujido y rasguño que escuchaba. Intenté llamar a la policía desde el teléfono fijo, pero descubrí que la línea estaba muerta. El apagón había afectado las líneas telefónicas, dejándome sin medios para pedir ayuda. Intenté enviar un mensaje a mi amiga Laura, pero sin señal en el móvil, no pude comunicarme con nadie. La sensación de aislamiento se hacía cada vez más opresiva. La idea de estar completamente sola en una situación tan inquietante me llenaba de pánico. Decidí armarme con una linterna y un cuchillo de cocina, tratando de mantener la calma mientras mi ansiedad aumentaba. La luz vacilante de la vela proyectaba sombras inquietantes en las paredes y cada sonido en la oscuridad parecía amplificado. Me escondí detrás del sofá, tratando de escuchar cualquier señal de movimiento en el apartamento. Cada crujido y cada sombra parecían ser un indicio de que alguien estaba allí conmigo, acechando en la oscuridad. El tiempo se estiraba de manera interminable mientras el terror se apoderaba de mí. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas era una constante, pero a veces se mezclaba con un zumbido sordo que no podía identificar. Cada vez que el viento ululaba con más fuerza, me preguntaba si estaba encubriendo algún sonido que indicara la presencia de alguien dentro del apartamento. El apartamento parecía un laberinto de sombras y ecos. El pequeño parpadeo de la vela proyectaba figuras fantasmales en las paredes, que se movían con cada ráfaga de viento y cada crujido del edificio. Cada sombra parecía cobrar vida propia, transformándose en figuras aterradoras que se deslizaban por el espacio. La sensación de ser observada se intensificaba, y cada ruido parecía acercarse más y más a mi escondite. El miedo era tan palpable que podía sentirlo en cada fibra de mi ser. De repente, el sonido de un golpe seco en la ventana del salón me hizo saltar del sofá. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba con cautela a la ventana. La oscuridad afuera era tan profunda que apenas podía distinguir algo a través del cristal. Las ramas de los árboles se sacudían violentamente y el viento arrastraba escombros, pero no había señales claras de una presencia humana. La tormenta seguía rugiendo, aumentando la sensación de caos y desorientación. Desesperada, intenté llamar a la policía nuevamente desde el teléfono fijo, pero la línea seguía muerta. El miedo y la desesperación se apoderaban de mí. Sabía que estaba atrapada en mi propio apartamento, sin forma de pedir ayuda ni de salir de allí. El pensamiento de que alguien pudiera estar acechando en la oscuridad mientras yo estaba completamente sola me hizo temblar. Cuando escuché un golpe en la puerta principal, mi corazón se detuvo.
El sonido era contundente y repetitivo, como si alguien estuviera tratando de forzar la entrada. Me acerqué con cautela, el cuchillo en una mano y la linterna en la otra. La puerta estaba parcialmente abierta y una sombra se movió rápidamente hacia un lado. Mi mente estaba en un torbellino de terror y confusión. No sabía si debía enfrentar a lo desconocido o esconderme en busca de seguridad. Finalmente, las sirenas de la policía se hicieron audibles a lo lejos. La espera se hizo interminable, y cada sonido en el apartamento parecía amplificado. La tormenta había comenzado a amainar, pero el miedo seguía siendo abrumador. Cuando finalmente los oficiales llegaron y entraron al apartamento, la sensación de alivio fue inmensa, aunque el terror no desapareció por completo. Los oficiales realizaron una inspección completa del apartamento, revisando cada rincón en busca de señales de intrusión. La tensión era palpable mientras examinaban el lugar, pero no encontraron a nadie ni rastros claros de entrada forzada. El mensaje en la puerta parecía haber sido dejado por alguien que se había ido rápidamente. Las huellas en el exterior no proporcionaron pistas definitivas y la policía no pudo identificar al intruso. La experiencia dejó una marca profunda en mi vida. La sensación de vulnerabilidad y el miedo persistieron mucho después de que los oficiales se fueron. La noche del 23 de octubre se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaría. El apartamento, que inicialmente había sido un símbolo de independencia y libertad, se convirtió en un lugar cargado de terror y ansiedad. Pasaron los días y las semanas, y el miedo nunca desapareció por completo. La tormenta finalmente pasó y la calma regresó a Madrid, pero la experiencia dejó una marca imborrable. Las sombras en las paredes, el sonido de la lluvia y el viento, y el eco de aquella noche aterradora se convirtieron en parte de mi vida diaria. Me volví más consciente de mi seguridad, revisando constantemente las puertas y ventanas y asegurándome de que todo estuviera bien cerrado y bloqueado. A veces, cuando el viento sopla con fuerza y la lluvia cae intensamente, me recuerda a aquella noche aterradora. La experiencia me enseñó valiosas lecciones sobre la fragilidad de nuestra sensación de seguridad y la importancia de estar siempre alerta. Aunque el apartamento eventualmente recuperó su papel como un lugar de refugio y tranquilidad, la marca de aquella noche siempre permaneció en mi mente. La sensación de estar observada y la incertidumbre sobre lo que podría haber sucedido en aquella noche tormentosa hicieron que me enfrentara a mis miedos más profundos. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo, a aceptarlo como parte de mi vida en lugar de dejar que me consumiera. La noche del 23 de octubre se convirtió en una parte de mi historia personal, una experiencia que me enseñó sobre la fragilidad de nuestra sensación de seguridad y la importancia de estar siempre alerta. Aunque la tormenta y el apagón fueron eventos externos, la verdadera tormenta ocurrió dentro de mí, en las sombras de mi mente y en los rincones oscuros de mi nuevo hogar. A medida que los meses pasaron, el apartamento comenzó a recuperar su apariencia normal, pero los recuerdos de esa noche seguían acechando en mi mente. Cada sonido inesperado, cada sombra en la oscuridad y cada tormenta fuerte se convirtieron en recordatorios persistentes de la fragilidad de nuestra seguridad. La experiencia dejó cicatrices profundas, y aunque intenté seguir adelante, el miedo nunca desapareció por completo. La noche del 23 de octubre fue un recordatorio de que el peligro puede estar al acecho en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en los momentos más tranquilos. Aunque el miedo y la ansiedad se convirtieron en parte de mi vida, la experiencia también me enseñó sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos y de valorar nuestra seguridad y bienestar. La tormenta y el apagón fueron eventos externos, pero la verdadera tormenta ocurrió dentro de mí, y las cicatrices de aquella noche siempre permanecieron como un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra sensación de seguridad. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en tu propia casa, aunque estás completamente solo? Mi nombre es Laura y me mudé a mi nuevo apartamento en el barrio de Raval, en Barcelona, hace apenas 3 semanas. El apartamento, un cuarto piso en un edificio antiguo con fachada de ladrillo, parecía el refugio perfecto después de años de compartir piso con compañeros. La vista desde mi pequeño balcón, que daba a las callejuelas empedradas del barrio, me ofrecía una sensación de tranquilidad, aunque el edificio tenía un carácter peculiar.
Las paredes crujían y los suelos parecían moverse bajo mis pies. Era una noche de viernes lluviosa y tormentosa. La lluvia caía sin parar y el viento aullaba en las calles estrechas. Había tenido una jornada agotadora en la oficina y estaba ansiosa por disfrutar de una noche tranquila en mi nuevo hogar. Preparé una cena ligera, me acomodé en el sofá con un libro nuevo y una taza de té humeante y encendí una lámpara con luz cálida que iluminaba suavemente el salón. El sonido relajante de la lluvia y el confort de mi manta me ofrecían una sensación de paz, o al menos eso creía. Pero esa tranquilidad se desmoronó abruptamente cuando escuché un golpe seco proveniente del pasillo. Era un sonido sordo y abrupto que no encajaba con el ritmo constante de la lluvia. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me levanté del sofá con cautela, tratando de identificar la fuente del ruido. Caminé lentamente hacia la entrada del apartamento, tratando de mantener la calma. La puerta principal estaba bien cerrada, y las ventanas del pasillo estaban intactas. Decidí que debía ser el viento o un crujido del edificio. Regresé al salón con la intención de retomar mi lectura, pero la inquietud persistía. El ruido seguía resonando en mi mente. Decidí hacer una pausa y llamé a mi amiga Marta, esperando que una conversación me ayudara a distraerme. La llamada fue al buzón de voz, y aunque no me sorprendió, me hizo sentir aún más sola. Marta solía quedarse dormida temprano, así que decidí distraerme con una película que había planeado ver después de la cena. Mientras veía la película, otro golpe, este más fuerte que el anterior, resonó desde la cocina. El sonido era tan agudo y perturbador que me hizo levantarme de nuevo. Mi corazón estaba acelerado, y el miedo comenzaba a invadir mis pensamientos. Me dirigí a la cocina con la lámpara en la mano, tratando de calmarme mientras buscaba una explicación lógica para el sonido. La cocina parecía en orden, pero una sensación de frialdad en el aire me inquietaba. Cerré las ventanas que había dejado entreabiertas para evitar que la lluvia entrara y volví a la sala de estar. Al llegar a la sala, noté algo extraño, la puerta del dormitorio estaba entreabierta. Mi mente comenzó a correr, preguntándose si había dejado la puerta abierta por descuido. Me acerqué al dormitorio para cerrarla, pero al hacerlo, algo me detuvo en seco. Una sombra en el rincón del armario parecía moverse de manera inquietante. La sombra no se movía de forma natural, parecía deslizarse y cambiar de forma, como si tuviera vida propia. Mi corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía soportar la visión y regresé rápidamente a la sala de estar, tratando de dejar atrás la sombra. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador, el televisor estaba encendido, mostrando una pantalla de estática. No recordaba haberlo encendido. Apagué el televisor, y al hacerlo, me di cuenta de que la ventana del salón estaba abierta de par en par, permitiendo que el viento y la lluvia entraran con fuerza. Me apresuré a cerrar la ventana y a bloquear la cerradura, intentando restaurar un sentido de normalidad. Al volver a la sala, noté que las llaves de mi coche, que había dejado sobre la mesa de entrada, ya no estaban allí. La desesperación comenzó a apoderarse de mí mientras buscaba las llaves en cada rincón del apartamento, en los cajones, debajo de los muebles, en los armarios. Cada vez que abría una puerta o movía un objeto, la sensación de que algo estaba mal se intensificaba. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y el ambiente se volvía más opresivo. Decidí investigar el dormitorio nuevamente. El olor a humedad en el armario era más fuerte que nunca. Al abrir el armario, la sombra en el rincón parecía moverse con más agitación. Allí, vi una caja de madera en el suelo, que antes había estado en la mesa de entrada, ahora abierta. Me acerqué a la caja y vi que contenía viejas fotografías en blanco y negro y un diario antiguo con la tapa desgastada. La primera página del diario tenía una nota manuscrita que decía, para mantener la oscuridad en el corazón de la casa. Lo que se ha perdido, nunca se encuentra. La nota me dejó atónita. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Por qué estaban allí? El ambiente en el apartamento se volvía cada vez más opresivo. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el viento parecía aumentar en intensidad. Sentí que el aire se volvía denso, como si una presencia invisible estuviera acechando en cada rincón.
La sensación de que no estaba sola era abrumadora. De repente, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. El pánico se apoderó de mí mientras me dirigía hacia la entrada. La puerta estaba parcialmente abierta y al mirar hacia el pasillo del edificio, no vi a nadie. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo había llegado la puerta a estar abierta? Regresé al apartamento, sintiendo que algo estaba completamente fuera de lugar. La puerta principal estaba abierta y el ventilador de la cocina había comenzado a girar lentamente por sí mismo, como si alguien hubiera estado manipulándolo. Me apresuré a cerrar la puerta principal y a revisar nuevamente cada rincón del apartamento. Aunque todo parecía en su lugar, la sensación de terror persistía. Decidí llamar a la policía, aunque no tenía evidencia concreta de una intrusión. La patrulla llegó poco después y realizó una búsqueda exhaustiva en el apartamento. Los oficiales aseguraron que no había signos de entrada forzada y que todo parecía estar en orden. Me ofrecieron la posibilidad de quedarme en otro lugar si me sentía insegura y acepté agradecida. Pasé la noche en la casa de Marta, tratando de alejarme del ambiente inquietante de mi apartamento. A la mañana siguiente, regresé a mi casa con la esperanza de encontrar respuestas o al menos de recuperar un sentido de normalidad. Sin embargo, al revisar el apartamento, descubrí que la caja de madera y el diario habían desaparecido. Busqué en cada rincón, preguntándome quién podría haber entrado y llevado esos objetos. La sensación de desasosiego era casi abrumadora. ¿Dónde habían ido? Decidí cambiar la cerradura de la puerta principal y revisar a fondo cada rincón del apartamento. A pesar de mis esfuerzos, la sensación de inseguridad no desapareció. Comencé a investigar sobre el edificio y descubrí que, hace muchos años, había sido un lugar de residencia para personas de edad avanzada. Algunas historias hablaban de habitantes que habían fallecido en circunstancias misteriosas y un antiguo residente, don Ernesto, había sido encontrado muerto en su apartamento, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror en su rostro. La historia me dejó inquieta, pero no podía ignorar los extraños sucesos que había experimentado. La atmósfera del apartamento se volvía más opresiva con cada día que pasaba. La sensación de ser observada se intensificaba y cada pequeño sonido se convertía en una fuente de angustia. Me encontraba revisando constantemente las cámaras de seguridad que había instalado, pero a pesar de su presencia, el miedo persistía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, noté algo peculiar. En una de las grabaciones, alrededor de las 2 de la mañana, vi una figura borrosa moverse por el pasillo. La figura parecía humana, pero su contorno era difuso y las sombras parecían distorsionar su forma. La grabación duró solo unos segundos antes de que la figura desapareciera. Mi mente estaba en un torbellino de confusión y miedo. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería? La preocupación me llevó a buscar en los registros históricos del edificio y encontré algo que me sorprendió aún más. Un antiguo propietario del apartamento, el señor Rodríguez, había dejado una serie de cartas y documentos en el archivo del edificio. En una de las cartas, escrita por el señor Rodríguez, se hablaba de un evento perturbador ocurrido en el edificio años antes, un extraño ritual que se había llevado a cabo en el sótano del edificio. La carta mencionaba que el ritual había sido realizado para proteger el alma del edificio y que, según se decía, había invocado presencias oscuras. Decidí investigar el sótano del edificio, aunque el miedo era palpable. Bajé con una linterna y exploré el sótano, que estaba lleno de polvo y telarañas. Encontré marcas extrañas en el suelo y un antiguo altar cubierto de suciedad. La atmósfera en el sótano era aún más inquietante. El aire parecía espeso y la sensación de que algo estaba acechando en las sombras era innegable. La linterna parpadeó varias veces, como si una fuerza invisible estuviera intentando apagarla. De repente, un ruido seco y repentino resonó en el sótano, y la linterna se apagó completamente. Me quedé en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, tratando de escuchar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de algo más en el sótano. El silencio era abrumador. Intenté encender la linterna nuevamente, pero no hubo respuesta.
En la penumbra, sentí una presencia cercana, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Desesperada, subí rápidamente las escaleras, sintiendo que algo invisible me seguía. Al llegar al apartamento, el pánico se apoderó de mí. Las luces parpadeaban y el televisor estaba encendido nuevamente, mostrando la misma pantalla estática. Miré por las ventanas y vi una sombra deslizándose por la calle, como si estuviera observando desde afuera. Al intentar retomar mi rutina diaria, cada sonido en el edificio se volvía una fuente de terror. Los crujidos de las paredes, el viento que se colaba por las rendijas y los ecos de mis propios pasos me hacían sentir que estaba constantemente vigilada. Incluso los vecinos parecían cambiar de comportamiento, algunos me miraban con una extraña intensidad, como si supieran algo que yo no. La presión se acumuló y la ansiedad comenzó a afectar mi salud mental. Cada noche era una batalla para dormir y el miedo se convirtió en una constante. Intenté buscar ayuda profesional, pero el estrés y la paranoia se hicieron más intensos. Sentía que no podía confiar en nada ni en nadie. Una noche, después de meses de angustia, decidí realizar una última investigación. Me armé con una cámara de video, un par de grabadoras de audio y una linterna de alta potencia. Mi plan era pasar toda la noche en el apartamento para captar cualquier actividad inexplicable. A medida que avanzaba la noche, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las luces comenzaron a parpadear y un frío intenso se apoderó del lugar. La cámara de video capturaba sombras y figuras difusas moviéndose por las paredes. El audio registraba susurros y murmullos apenas audibles. La sensación de desesperanza y terror era abrumadora. A las 3 de la mañana, mientras revisaba las grabaciones, una figura apareció claramente en el video. Era una figura alta, con una presencia sombría, que se movía lentamente por el pasillo. La figura se detuvo frente a la cámara y se inclinó hacia la lente, como si estuviera observándome directamente. En ese momento, la cámara se apagó por sí misma y todo quedó en completa oscuridad. El terror me envolvió por completo. Sentí una presencia tangible a mi alrededor y el sonido de algo rasgando las paredes llenó el apartamento. La desesperación me impulsó a salir corriendo del lugar y no volví hasta que pude confirmar que la situación estaba bajo control. La experiencia me dejó marcada para siempre. Decidí mudarme a otro lugar, aunque el recuerdo del apartamento en Raval nunca se desvaneció por completo. La sensación de ser observada, el miedo constante y la incertidumbre siguen siendo parte de mi vida, pero también me han enseñado a enfrentar el miedo con valentía. Cada vez que llueve en Barcelona y el viento sopla con fuerza, no puedo evitar recordar aquella noche aterradora. El apartamento en Raval, que una vez fue mi refugio, se convirtió en un recordatorio constante de que la verdadera seguridad no siempre está garantizada, incluso en los lugares más familiares. La experiencia me enseñó a enfrentar lo desconocido con determinación, y aunque el terror de aquella noche nunca desapareció completamente, aprendí a vivir con él. La fortaleza no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. ¿Alguna vez has sentido que tu propia casa, el lugar donde deberías sentirte más segura, puede convertirse en un escenario de terror inimaginable? El 17 de septiembre de 2023 comenzó con una calma inquietante en Botsville, un suburbio tranquilo donde la vida parecía seguir un ritmo monótono y predecible. Soy Laura Martínez, tengo 29 años, y mi vida solía ser tan ordinaria como las calles de mi vecindario. Mi esposo Tom estaba fuera de la ciudad por trabajo, y mi hija de 6 años, Emma, estaba en la casa de una amiga. La idea de tener la casa solo para mí inicialmente me parecía un regalo, una oportunidad para disfrutar de un tiempo para mí misma. Lo que no sabía era que esa noche me enfrentaría a una experiencia que nunca olvidaría. La lluvia caía sin cesar, creando una cortina gris que ocultaba el cielo y arrojaba gotas pesadas sobre el tejado. La casa estaba envuelta en una calma opresiva que parecía amplificar cada sonido. Decidí preparar una cena ligera y ver una película, eligiendo una de terror para complementar el ambiente lluvioso y sombrío. Mientras la película avanzaba, el ambiente en la casa parecía volverse cada vez más sombrío y opresivo.
El reloj marcaba las 9 de la noche cuando un sonido sordo y arrastrado interrumpió el silencio. Provenía del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mi primer impulso fue pensar que el sonido podría ser el de la casa asentándose, algo que a veces ocurría en una construcción antigua. Sin embargo, el ruido persistió, acercándose cada vez más a la sala. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el miedo se apoderó de mí. Decidí levantarme del sofá y dirigirme hacia el pasillo. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, amplificado por el silencio. Al llegar al pasillo, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Recordaba claramente haberla cerrado y asegurado al regresar de las compras. Me sentí un escalofrío recorrer la espalda al darme cuenta de que algo estaba claramente fuera de lugar. Cerré la puerta con cuidado y aseguré el cerrojo nuevamente, sintiendo una creciente ansiedad. Mi sensación de inseguridad se intensificó cuando noté que la ventana del salón estaba abierta. La ventana, que había cerrado antes de bajar al salón, ahora estaba dejando entrar una corriente fría. Cerré la ventana, pero el miedo no desapareció. Decidí que lo mejor era irme a la cama temprano. Mientras subía las escaleras, el timbre de la puerta sonó nuevamente. El sonido inesperado me hizo saltar. Miré a través del ojo de la cerradura, pero no vi a nadie en el umbral. Abrí la puerta lentamente, y el exterior estaba vacío. Mi mente trató de racionalizar el sonido, ¿podría ser el viento? Sin embargo, el miedo se mantuvo. Subí las escaleras con una sensación creciente de inquietud. El pasillo del segundo piso estaba en completa oscuridad, con solo un rastro de luz de las habitaciones iluminando el camino. Cada sombra y cada sonido parecían amplificados por el silencio. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando los pasos en el pasillo superior se hicieron más claros, como si alguien estuviera caminando por allí. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al segundo piso, el pasillo estaba vacío. Revisé cada habitación, la habitación principal, el baño, el cuarto de Emma, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al llegar a la habitación de Emma, noté que la puerta estaba entreabierta. Esto me sorprendió, estaba segura de que la había cerrado antes de bajar al salón. Entré en la habitación, encendí la luz y revisé cuidadosamente. La ventana estaba abierta, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que algo estaba claramente mal. Cerré la ventana y examiné la habitación en detalle, pero no encontré nada. Decidí que no podía quedarme sola más tiempo. Llamé a la policía, explicando lo que había sucedido y mis preocupaciones. Mientras esperaba, la tensión en la casa se volvió palpable. El sonido de la lluvia y el viento golpeando las ventanas parecía amplificar cada pequeño crujido en la casa. Cada sombra en las paredes se volvía más amenazante. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, los oficiales llegaron. Revisaron la casa a fondo, pero no encontraron ninguna señal de intrusión. Me aseguraron que no había indicios de que alguien hubiera entrado y que podría haber sido el sonido de la casa asentándose o mi imaginación. Aunque me aliviaron, la inquietud persistía. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificado. El recuerdo de los ruidos y las anomalías me mantenía en un estado constante de alerta. A las 1 de la mañana, escuché el sonido familiar del coche de Tom en la entrada. Me apresuré a abrir la puerta y al verlo, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Tom se sorprendió al ver las luces encendidas y escuchó atentamente mientras le contaba lo que había sucedido. Cuando mencioné la llamada telefónica extraña que Tom había recibido durante el viaje, noté una expresión de preocupación en su rostro. Tom explicó que había recibido una llamada de un número desconocido justo antes de llegar a casa. Cuando contestó, solo había silencio al otro lado. Mi piel se erizó al darme cuenta de que la llamada coincidía con el momento en que empezaron los ruidos. Tom y yo estábamos desconcertados. Tom decidió revisar la casa de nuevo. Mientras lo hacía, la sensación de ser observado creció con cada minuto que pasaba. Las sombras en las paredes parecían moverse y cobrar vida propia. La tensión en el aire era palpable. Aunque Tom no encontró nada nuevo, la inquietud persistió.
La sensación de que algo estaba mal continuó acechando, incluso después de que la revisión finalizara. La noche siguiente, la inquietud se convirtió en ansiedad constante. Las luces parecían parpadear sin razón aparente, y el ruido de los aparatos eléctricos se volvió cada vez más irregular. A pesar de las medidas que habíamos tomado para asegurar la casa, la sensación de inseguridad seguía presente. Los ruidos en la casa se hicieron más intensos, y las sombras en las paredes parecían moverse con una vida propia. Cada vez que me encontraba sola en la casa, sentía una creciente ansiedad. La atmósfera se volvía opresiva y cargada, como si algo estuviera esperando en las sombras para revelarse. La sensación de ser observada se mantenía constante, y cada ruido que antes hubiera considerado normal ahora me aterrorizaba. Cada vez que la lluvia caía y el viento soplaba, el miedo se intensificaba. La sensación de inseguridad también afectó nuestra rutina diaria. Cada vez que salíamos de la casa, revisábamos las cerraduras y asegurábamos las ventanas con una intensidad casi obsesiva. El miedo a lo desconocido se había convertido en una parte constante de nuestra vida. Aunque el sistema de cámaras de seguridad proporcionaba un sentido de control, el miedo seguía presente. La experiencia nos enseñó a no ignorar nuestros instintos y a estar siempre alertas. La casa, que una vez consideramos un refugio seguro, ahora estaba marcada por la inquietud. Los ruidos, las sombras y las anomalías se convirtieron en recordatorios constantes de que la seguridad no siempre es tan sólida como parece. La tranquilidad que una vez tuvimos se había desvanecido, reemplazada por un miedo persistente. La experiencia también cambió nuestra percepción de la seguridad y la normalidad. Cada sombra y cada ruido en la casa se convirtieron en fuentes de ansiedad. La sensación de que algo podría acechar en las sombras nunca desapareció por completo. La casa, que antes era un lugar de paz y tranquilidad, ahora llevaba la marca de una experiencia aterradora. Aunque intentamos seguir adelante y recuperar nuestra sensación de normalidad, la experiencia dejó una huella duradera en nuestra percepción de la seguridad. A veces, mientras estoy sola en casa, me encuentro revisando las cerraduras y asegurando las ventanas, tratando de encontrar consuelo en la certeza de que estamos protegidos. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche inquietante nunca desaparece por completo. La sensación de inquietud regresa cada vez que la lluvia cae y el viento sopla en la noche. La casa, que alguna vez consideramos un refugio seguro, se ha convertido en un recordatorio constante de que la seguridad es frágil y que el verdadero terror puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si tu propia casa, el lugar donde te sientes más seguro, se convirtiera en un escenario de terror absoluto? ¿Qué harías si descubrirías que tal vez no estás tan solo como pensabas? Soy Clara Martínez, y lo que viví una noche de octubre en mi hogar transformó mi vida de manera irreversible. Lo que comenzó como un simple día en solitario pronto se convirtió en una experiencia terrorífica que nunca podré olvidar. El 15 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otra tarde. Roberto, mi esposo, había organizado una reunión familiar en casa de sus padres, a unos 30 kilómetros de distancia. Nuestro hogar, una antigua construcción de principios del siglo XX en las afueras de la ciudad, siempre había sido nuestro refugio, un lugar de seguridad y calidez. Roberto y nuestros hijos, Valeria de 10 años y Luis de 8, se fueron alrededor de las 4 de la tarde, dejándome sola por primera vez en mucho tiempo. La idea de pasar una noche en solitario me parecía un lujo, una oportunidad para disfrutar de un momento de paz. Pero esa noche, el concepto de tranquilidad se desmoronaría por completo. Después de encender las luces y poner algo de música suave, comencé a hacer las tareas de la casa. Me encargué de recoger los juguetes esparcidos por el suelo y acomodar los cojines del sofá. La música tranquila y la luz cálida de las lámparas creaban un ambiente acogedor. Sin embargo, al poco tiempo, un sonido extraño comenzó a hacer eco desde el piso superior. Era un golpeteo irregular, como si alguien estuviera golpeando ligeramente una puerta o una pared. La primera reacción fue pensar que podría ser un problema con las tuberías o un ratón en el desván. El sonido no era lo suficientemente fuerte como para ser alarmante, pero era persistente. Decidí investigar. Subí las escaleras,
notando el cambio en la temperatura a medida que ascendía. El aire se volvía más frío y denso. Al llegar al desván, me encontré con la puerta entreabierta, como si alguien la hubiera dejado sin cerrar del todo. Empujé la puerta, y un aire helado me golpeó en la cara. El desván estaba oscuro, lleno de cajas apiladas y muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. La atmósfera era pesada, y el silencio era casi palpable. El golpeteo había cesado, reemplazado por un inquietante silencio. La sensación de desamparo era abrumadora, como si el desván estuviera vivo y escondiera algo aterrador. Al explorar el desván, encontré una caja antigua en una esquina apartada. Estaba cubierta de polvo y telarañas, y un candado oxidado mantenía la tapa cerrada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí abrir la caja, movida por una mezcla de curiosidad y temor. Al liberar el candado, la tapa se levantó con un chirrido y reveló una serie de fotografías en blanco y negro, algunas de personas desconocidas y otras de lugares que no podía identificar. También había una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa: no toques lo que no comprendes. El secreto debe permanecer oculto. La advertencia en la nota me perturbó. ¿Qué secretos podría esconder esta caja? ¿Por qué se me advertía de manera tan enigmática? A pesar del aviso, una parte de mí deseaba saber más. Decidí cerrar la caja y regresar al primer piso, pero el frío en el desván parecía haberme seguido. La atmósfera en la casa había cambiado. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, y el golpeteo había regresado, ahora mucho más fuerte y desesperado. El golpeteo era un sonido incesante y retumbante, como si algo estuviera tratando de escapar del desván. Me armé de valor y regresé al desván, pero esta vez, la puerta estaba completamente cerrada, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La linterna que llevaba parpadeaba de manera errática, y el frío era casi insoportable. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero estaba atascada. La desesperación se convirtió en una lucha frenética por salir de la casa. Bajé corriendo las escaleras, tratando de encontrar una salida. La puerta principal estaba atascada, y la cerradura no se movía. Miré por la ventana y vi mi coche en el jardín, pero no podía salir. La angustia se apoderó de mí mientras trataba de forzar la cerradura, sin éxito. Sentía que la casa se estaba volviendo contra mí, que algo oscuro y malévolo estaba presente. Regresé a la sala de estar, con el corazón latiendo desbocado y el miedo a flor de piel. El golpeteo había cesado, pero la sensación de inquietud permanecía. Las sombras en las paredes parecían moverse de manera inquietante, y el frío era cada vez más intenso. Decidí armarme con una linterna y una lámpara de aceite que encontré en un armario, y volví al desván, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera causando el caos. Al llegar al desván, el frío era casi insoportable. La linterna parpadeaba con cada paso que daba, y la sombra en la esquina del desván parecía moverse, como si tuviera vida propia. La caja antigua estaba abierta, y las fotografías estaban esparcidas por el suelo. La nota había desaparecido. Me sentí atrapada en una pesadilla interminable. La sombra en la esquina parecía cobrar forma, y el frío era tan intenso que casi podía ver mi aliento en el aire. La desesperación se volvió abrumadora. La sombra parecía acercarse lentamente, y el frío era cada vez más intenso. Con el corazón en la garganta, traté de abrir la puerta del desván nuevamente, pero estaba sellada. En un acto de desesperación, utilicé la lámpara de aceite para intentar romper la puerta. El sonido de la lámpara golpeando la puerta resonaba en el desván, creando una cacofonía aterradora. Finalmente, con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y bajé corriendo las escaleras, sintiendo que algo me seguía. Me encerré en la sala de estar, temblando de miedo y esperando que Roberto y los niños regresaran. Cuando finalmente llegaron, les conté todo lo que había experimentado. Roberto, aunque preocupado, era escéptico. Subió al desván para investigar, pero no encontró nada fuera de lo común. La caja estaba cerrada, y no había rastro de las sombras ni del golpeteo. Parecía que todo lo que había vivido aquella noche no tenía explicación lógica.
Pasaron los días y las semanas, y el recuerdo de aquella noche no se desvaneció. La casa parecía haber cambiado para siempre. A veces, cuando estaba sola, podía sentir un frío inexplicable y ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Las pesadillas se convirtieron en una constante, y el desván, aunque ahora sellado, seguía siendo un lugar de terror en mi mente. Los objetos en la casa parecían moverse de manera sutil, y los ruidos inexplicables continuaban siendo parte de mi vida diaria. Las noches en la casa se convirtieron en una prueba constante de mi cordura. A veces, mientras caminaba por los pasillos oscuros, podía sentir una presencia invisible que me seguía. Los ruidos extraños y las sombras inquietantes eran constantes recordatorios de lo que había experimentado. Cada vez que cerraba los ojos para dormir, podía sentir el frío y escuchar el golpeteo distante, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. La casa, que una vez fue un lugar de refugio, ahora se sentía como un laberinto de pesadillas. Las sombras en las paredes y el frío inexplicable eran constantes recordatorios de aquella noche aterradora. Cada rincón de la casa parecía tener su propio secreto oscuro, y la sensación de estar constantemente observada se volvió una parte de mi vida diaria. Con el tiempo, aprendí a vivir con la realidad de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. La experiencia me enseñó a valorar la seguridad y la paz en los momentos más simples y a aceptar que el miedo puede estar escondido en los lugares más inesperados, incluso en el hogar que una vez consideré mi refugio. La sombra de aquella noche sigue acechando en el rincón más oscuro de mi mente, recordándome que algunos secretos deben permanecer ocultos para siempre. La casa se convirtió en un recordatorio constante de la delgada línea entre la realidad y el terror. Aunque traté de volver a la normalidad, la presencia inquietante de aquella noche seguía siendo una amenaza persistente. Las noches eran un tormento de pesadillas y la sensación de estar en peligro. Aunque el desván estaba sellado, el recuerdo de lo que ocurrió allí nunca desapareció completamente. Finalmente, decidí buscar ayuda para enfrentar mis miedos. Consulté a especialistas en fenómenos paranormales, pero ninguno pudo ofrecer una explicación convincente. La realidad de lo que viví esa noche se convirtió en un enigma sin resolver, una sombra en mi vida que nunca podría desaparecer por completo. Mi vida cambió para siempre. Aprendí a vivir con el temor y la incertidumbre, y a aceptar que algunos lugares y recuerdos pueden estar marcados por una oscuridad que nunca se desvanece completamente. La casa, con sus secretos y sombras, se convirtió en un monumento a la fragilidad de la percepción humana y a la terrorífica posibilidad de que el miedo puede estar más cerca de lo que uno puede imaginar.